Creo que comenzó. Thank you. Gracias. Muy buenas tardes otra vez. Estamos aquí dando comienzo a la sesión número 9 del curso Evangelismo Cristocéntrico de Estudios Bíblicos Internacionales en línea. Esta sesión es una más del curso. Ya hemos tenido 8 sesiones anteriores. Eh, Esta sesión es muy importante porque tiene que ver con un estudio que estamos haciendo acerca de en qué consiste la función del Espíritu Santo. ¿Qué es en realidad lo que hace el Espíritu Santo cuando se trata de evangelizar a una persona? Así que para dar comienzo a esta sesión vamos a tener una oración y como siempre le vamos a pedir a un participante, en este caso vamos a pedirle a Alder si es tan amable de activar su micrófono para dirigirnos en oración al Señor, pidiéndole su bendición para esta sesión de hoy. Alder, ¿estás ahí? Perdón, hermano, es que se me fue la señal por un momento. Sí, aquí estoy, con gusto. Vamos a orar. Adelante, man. Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias por la bendición que nos permite de tener esta sesión de aprendizaje. Como decía nuestro hermano Carlos, bendícele mucho, Señor. Guíale, ilumínale, dale mucha sabiduría para que pueda seguir exponiendo tu palabra, Padre, y seguir tocando estos temas que son tan fundamentales y tan importantes en toda tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados y que estarán conectándose. Y pedimos también tu bendición por todo el grupo y por todas las personas que son partícipes de este curso. Bendice también a nuestros hermanos que han organizado este curso, que seas tú bendiciéndoles en todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Qué importante que es la bendición de Dios. Nosotros le pedimos bendición a Dios porque estamos haciendo algo que es para su gloria. Entonces, por eso le pedimos bendición. Sin embargo, aun cuando lo hacemos con la mejor de las intenciones para su gloria, aún así algo puede pasar. Eh, Algún cambio hace el Señor. Lo que quiero decir es que cuando trabajamos en el reino, eh, nosotros a veces no nos damos cuenta que en realidad no somos nosotros los que estamos trabajando, sino que es el Señor a través de nosotros. Por eso es muy importante la oración de inicio, porque significa entonces que estamos poniendo todo en la mano de Dios, para que entendamos que nosotros somos personas débiles, nosotros somos personas con ciertas ideas, con ciertos sesgos, tenemos sesgos, eh, principalmente tal vez tenemos expectativas acerca de lo que creemos que debe suceder y no llega a suceder lo que queremos, pero sí sucede lo que Dios quiere y eso es lo que importa. Les voy a contar de qué estoy hablando más precisamente. Esta mañana pasé 3 horas con un varón que es uno de los integrantes de un grupo de 15 personas a las cuales les hemos estado llevando estudio todos los jueves a las 6 de la tarde, a 1 hora y media de aquí, desde Heredia, un lugar llamado Turrúcares. Tuve que pasar 3 horas con él hoy porque el jueves pasado, antenoche, la última vez que estuve ahí, él no estuvo presente. No estuvo presente en la sesión, se quedó encerrado en su habitación, no quiso salir, no quiso participar. Entonces eso activó ciertas alarmas y me hizo buscar la manera de hablar con él para tratar de comprender qué es lo que le estaba pasando. Entonces llamé a otro miembro del grupo y entonces ya más o menos me dieron una idea y me dijeron que sí, que lo más correcto era hablar con este varón que se quedó encerrado. El asunto es que ya hablo con él y ya me doy cuenta que hay un asunto bastante serio entre ellos mismos. Este varón y el otro varón, que son los dos principales líderes de ese colectivo que está ahí recibiendo palabra por medio de nosotros, entre ellos hay un conflicto de negocios. Es decir, se están separando, habían estado trabajando juntos en una empresa, se están separando y bueno, con ese que estoy hablando,
resulta que él está tomando la decisión de volver a su país. Entonces, esto plantea una amenaza a la obra. Plantea una amenaza a la obra. Si nosotros no estamos ubicados correctamente, que es el Espíritu Santo en realidad el que está llevando a cabo la obra, entonces esa amenaza nos puede producir desánimo. El hecho de que este varón se esté separando del otro y que se esté devolviendo a su país en Sudamérica, obviamente un golpe que pone en peligro el avance de la obra que hemos estado llevando a cabo durante casi un año en ese lugar. Lo que quiero decir es que nosotros necesitamos aprender a ver la obra del Espíritu Santo y no nuestra obra. No es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo. Y si lo vemos así, entonces ya no lo vemos como una amenaza, lo vemos como una oportunidad. Es decir, en realidad lo que está pasando es que este varón muy probablemente va a ser usado por el Espíritu Santo allá en su país cuando vuelva. Él se está yendo este mes, pero tenemos tiempo para una o dos sesiones más. Y en realidad, hoy fue la primera vez que tuve una sesión individual con él. Y en esta sesión pudimos avanzar mucho, pudimos darnos cuenta y pudimos entonces compenetrarnos más y pude entender más sus necesidades espirituales y pude compartirle más de mi propio testimonio, cómo el Espíritu Santo, cómo la palabra de Dios ha usado el Espíritu Santo para convencerme a mí de pecado y para hacerme a mí ver las cosas que están mal en mi forma de ser y mi forma de pensar. Y entonces de esa manera, cuando le hago partícipe a él, él puede identificarse conmigo y darse cuenta de las cosas que están mal con él también. Entonces estamos trabajando con él los próximos días para que cuando vuelva a su país, él vaya ya preparado con esta, ¿verdad? Con esta principio de la obra del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le abra los ojos a la realidad de quién es Él en realidad y también le abra los ojos a la necesidad que todos tenemos de que Cristo sea el que nos salve de pecado, que nos salve del poder destructor del pecado y convertirnos en obreros de su reino. Muy bien, entonces yo quería comenzar con esta pequeña historia de lo que hoy estuve haciendo para más o menos entonces poder ver la importancia que tiene que nosotros comprendamos la obra del Espíritu Santo. Si ustedes tienen algún comentario a esas alturas, pueden perfectamente hacerlo. ¿Qué opina usted, eh, eh, Alder? ¿Qué opina usted, Ehrlich? ¿Algo parecido les ha pasado? ¿Han tenido expectativas de que una obra no se realice y entonces como que hay un poco de desánimo, pero después nos damos cuenta que es la forma como Dios en realidad quiere meter mano en las cosas? Adelante, Ehrlich. Desde luego, hermano, sí, a veces ocurre que nosotros trazamos nuestros planes y de momento nos hallamos en que Dios tiene otro sencillamente y a veces pues a veces nos impacta, nos choca, pero sinceramente al final uno descubre que todo es un proceso y Dios evidentemente eh, quiere que uno abarque a veces en lugares donde no se ha abarcado, donde no se ha llegado y evidentemente sí puede pasar. O sea, hemos visto yo mismo personalmente y mi hermano lo sabe, pues de momento me llamaron para acá y aquí estoy tratando de ayudar a los hermanos aquí también, poniendo mi grano de arena en esta parte del mundo también. Gracias, Ehrlich. Entonces te identificas conmigo en Seguro. esa, sí. Alder, ¿quisieras agregar algo al respecto? Sí, hermano, igualmente que mi hermano Elder. Sí, definitivamente, como usted comentaba, he visto diferentes conflictos entre hermanos, hermanas, a lo largo del tiempo y pienso que en parte tiene que suceder, ¿verdad? Porque Pablo dijo que es necesario que se vea la obra de cada uno, ¿verdad? Y pienso que ante eso hay que pedir mucha sabiduría a Dios para poder actuar de la manera correcta, decir las palabras correctas también, porque uno muchas veces peca con lo que dice, cuando dice algo que no edifica, digamos. Y, y como dice también en Mateo 16, que debemos hablar cuando un hermano ha pecado contra uno, debemos conversar con el hermano a solas y procurar llegar a un entendimiento.
Entonces pienso que eso es muy importante tenerlo en mente, que todo cristiano debe tener en mente ese procedimiento, que cuando uno se sienta ofendido, ir y buscar al hermano para hablar, para poder reconciliarse. Sí, correcto. Gracias, Alder. Ese principio muy importante, el diálogo, hablar, buscar la manera de comprender qué es lo que le está pasando al otro. El hecho de que él se quedara encerrado, ¿verdad? Yo lo respeté, yo le di espacio, ¿verdad? Pero sí tenía que hablar con él en algún momento. Y hoy logré hablar y estuvo increíblemente bueno. O sea, fue un diálogo fructífero y entre las cosas que hablamos, pues yo pude reflexionar mucho acerca de lo que esa obra significa para mí. Y en realidad, si no hubiera sido porque ahora entiendo que la obra en realidad no es mía, sino que es de Dios por medio mío, entonces ya me siento diferente, ¿verdad? Porque si yo no hubiera entendido lo que entiendo ahora, de que la obra es de Dios, es del Espíritu por medio mío, entonces si no lo hubiera entendido así, hubiera creído que es una obra en la cual yo tengo que tener éxito. Yo tengo que demostrar éxito. Porque uno erróneamente siente que es uno el que está haciendo, el que es de uno de quien se va a demostrar cuán exitoso es. Y eso es vano, eso es pura vanidad. No se trata de que yo demuestre cuán exitoso soy yo evangelizando, no se trata de eso, ¿verdad? Pero hubo un tiempo cuando yo me sentía así y cosas como esas me desanimaban, porque obviamente estamos hablando de uno de los líderes, de una de las personas que yo había creído que iba a ser de los líderes, ¿verdad? Cuando una vez que se estableciera la obra en ese lugar. Entonces, esto me recuerda unas palabras que me dijo alguien hace muchos años allá en Honduras, un hermano llamado Ed Matthews, que me dijo, a veces el verdadero líder no es el que humanamente nos parece que es líder. A veces el verdadero líder es uno que es el que está más calladito por ahí, el más contenido, el que más silencio guarda. Es decir, como le pasó a Samuel cuando vio a uno de los hermanos de David, creyó que ese era el ungido de Dios y era otro, no era el que Samuel pensaba, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y la clase de hoy tiene que ver precisamente con eso, con aprender a dejar que trabaje el Espíritu Santo, aprender a dejar que trabaje el Espíritu Santo. Pero antes de seguir, me gustaría preguntar a los hermanos que están en WhatsApp, allá en Cuba, por favor, ¿alguno de ustedes le gustaría participar identificándose con nosotros en esto que estamos hablando de que es importante entender que la obra es del Espíritu Santo para no desanimarnos, para entender que el Espíritu Santo trabaja de maneras impredecibles? ¿Recuerdan esa clase sobre el Espíritu Santo? Si algo aprendí yo fue eso, el Espíritu Santo trabaja de maneras impredecibles, no se sabe cuándo ni de qué forma va a actuar, pero actúa. Y yo estoy viendo que eso está sucediendo en ese lugar llamado Turrúcares, en el cual he estado trabajando ya un año. ¿Alguien de Cuba quisiera comentar al respecto? ¿Le ha pasado algo parecido? Voy a activar el micrófono y hablar. A ver, Rolando, me parece que estás hablando.
No se está escuchando, hermano Carlos. No estamos escuchando, por lo menos aquí en Zoom. Sí, yo tampoco no escucho, hermano. Ok. Lo siento, Alder. Y- sí, Rolando, yo te escucho. Ahí se escuchó, hermano. Ok. Bueno, ya entendí lo que está pasando. Por favor, Rolando, gracias por tu comentario. Por favor, gracias. Muy bien. Sí, es que lo que pasa es que este micrófono es muy chiquitico, Alder, y él ya entendí. Hay que arrimarlo aquí. Muy bien. Entonces, Por un momento te escuchamos. vamos a continuar. Vamos a continuar verá, un momentito, aquí tengo que bajar volumen aquí. Tengo que setear el micrófono. Ok, muy bien. Ahora sí, eh, tengo que poner el teléfono. Mm. Vamos a ubicarnos exactamente en Juan capítulo 16, versículo 8. Juan capítulo 16, versículo 8 dice así. Pero para darle más contexto, vamos a leer a partir del versículo 7. Dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estos 4 versículos que estamos leyendo constituyen el eje de todo la sesión 9, que tiene que ver con cuál es la función del Espíritu Santo,
claramente en el versículo 7 habla del Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquí en Juan capítulo 16, versículo 8, son en el sentido de que el Espíritu Santo, cuando venga, hablando del día de Pentecostés, hablando de ese día, dice, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, dice que viene con el fin de convencer al mundo de pecado. Con ese fin viene, con el fin de convencer al mundo de pecado. Y también convencerlo de justicia y convencerlo de juicio. Eh, Significa entonces que la venida del Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés fue con ese propósito, además de otros, ese es uno de los propósitos, sino el más importante de los propósitos de la presencia del Espíritu Santo en el reino de Dios y por medio del reino para evangelizar, para llegar a las personas, para poder alcanzar a los que están fuera del reino. Es necesario que el Espíritu Santo convenza de pecado a ellos, porque dice claramente que es al mundo al que se convence de pecado. Eh, Aquí la palabra convencer es una palabra clave, es una palabra clave. Eh, según los estudiosos, esa palabra pertenece al campo de lo judicial. Significa exponer. Oiga bien lo que significa. Dice, número uno, exponer, sacar a la luz, desenmascarar, refutar y llevar al otro hasta el punto en que no puede seguir negando la verdad sobre sí mismo. Eso es lo que significa convencer. También se puede explicar que convencer significa exponer o sacar a la luz la condición eh, de la persona, de que la persona en efecto es culpable de pecado, de que sí hay pecado en su vida, en su forma de ser, en su forma de pensar. En otras palabras, hacer convicta a la persona. Un convicto es alguien que ha sido acusado y se le ha probado su culpa, por lo tanto, merece una sentencia. Él, cuando dice aquí que el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado, está diciendo que esa es la función del Espíritu Santo. Es hacer sentir convicta a la persona, hacerle sentir que en efecto es culpable y que en efecto merece una sentencia, la sentencia de muerte. Es muy importante que nosotros veamos esa función. Porque si nosotros al evangelizar no llevamos a cabo el proceso de que el Espíritu Santo, si nosotros no lo prestamos más bien para que el proceso llevado a cabo por el Espíritu Santo se haga, el Espíritu Santo lo haga de tal manera que la persona se sienta convicta de pecado, entonces de nada sirve que le hablemos de la solución al problema del pecado. Si la persona no se siente convicta, si la persona no se siente sentenciada, entonces la persona no va a entender para qué sirve la exculpación. La persona no va a entender para qué sirve la muerte de Cristo y el derramamiento de sangre, que es precisamente para que dejemos de ser convictos, para que ya no sigamos siendo culpables, para que la conciencia no nos siga acusando, para ser libres de la sentencia. Entonces, el Espíritu Santo tiene la función de hacer ver a la persona que merece la sentencia y una vez que se siente convicta de la sentencia, entonces el mismo Espíritu Santo se trata de hacerle ver, pero esa sentencia Cristo se la quita por medio de morir en la cruz. Tiene que sentir el peso de la sentencia, primero.
para después entonces entender por qué fue necesario que la sentencia que llevamos, la condenación de la cual somos objeto, esa condenación es la que Cristo, es con la cual Cristo carga en la cruz. Entonces ahí podemos ver la gracia de Dios. Eh, en realidad por ahí anda la explicación, ¿verdad? El Espíritu Santo entonces está actuando como un fiscal de Dios que presenta la evidencia con tal claridad que el acusado queda convicto. Esta convicción, ¿verdad? Es un paso necesario para que la persona entienda para qué sirve el Evangelio. Que el Evangelio, como ya lo dije, sirve para exculparnos, es decir, la muerte de Cristo, el Evangelio, la muerte, su sepultura y resurrección, para lo que sirve es para exculparnos, es decir, para declararnos justos a los culpables, a los pecadores, declararlos justos y a los culpables, declararlos inocentes. Eh, de manera que lo que estamos diciendo es que la función del Espíritu Santo es una obra profunda en el corazón del pecador que desenmascara el pecado para llevar al pecador a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, donde ya se ha dictado una sentencia nueva, que, debido a que es culpable por su pecado, pero como ahora se humilla bajo los pies de Cristo, ahora está al pie de la cruz, ahora es justificado en Cristo. El que es culpable, acepta que es culpable, ahora es justificado, ahora es justo, deja de ser culpable. Muy bien, ahí podemos ver que dice, el texto dice que el Espíritu convence de pecado, versículo 9, convence de pecado por cuanto no creen en mí, por cuanto no creen en mí, es decir, porque están viviendo como si Cristo no fuera quien dice ser, sino como si la persona y la obra de Cristo fueran irrelevantes. Más bien, eh, repito, ¿verdad? Cuando dice convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí, lo que está diciendo es eso, que ellos están viviendo como si Cristo no fuera quien dice ser y como si la persona y la obra de Cristo fueran irrelevantes. Ahí está la convicción de pecado. Las personas que no son convictas de pecado son personas que siguen viviendo su vida como si Cristo no hubiera muerto en la cruz, como si Cristo no hubiera venido, como si Cristo no hubiera llevado a cabo una obra que significa eh, salvarnos de pecado. Como si el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no hubiera venido para eso, para quitar el pecado. Muy bien. Un autor dice que la obra del Espíritu Santo es convencer a los hombres de pecado, que eso significa producir un profundo sentido de culpa personal. Eh, las personas que pasan por este proceso, que es proceso del Espíritu Santo, esas personas entonces dejan de ver el Evangelio como algo opcional. Empiezan a verlo como la forma, eh, como la forma como Dios realmente los quiere salvar. Ya no ven el Evangelio como un extra religioso, como un ornamento, ¿verdad? Voy a empezar voy a unirme a una iglesia porque el Evangelio, quiero que el Evangelio, ¿verdad? Sea una etiqueta para mi ser, ¿verdad? Yo soy creyente en el Evangelio. Quiero que se me considere creyente el Evangelio. Eh, Esas personas están viendo el Evangelio como un extra religioso, eh, y no están viendo que el Evangelio en realidad lo que es la única salida que Dios provee para el pecador convicto, ah, para que la persona que precisamente allí donde el Espíritu los declara culpables, la cruz de Cristo los declara justos. Esta obra del Espíritu es muy importante.
declarar a los culpables para entender cómo la muerte de Cristo en la cruz los declara justos. La obra del Espíritu, entonces, al decir que los convence de justicia, yendo a la otra palabra grande, ¿verdad? Cuando dice que los convence de justicia, no es para que la persona empiece a portarse mejor, no, ¿verdad? No es para eso, es para que abra los ojos y vea que la única justicia que cuenta es la de Dios en Cristo. La justicia perfecta de Cristo es la que necesita, no la justicia propia, porque la justicia propia es insuficiente. La persona va a ser convencida de justicia. Dice Cristo, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. En otras palabras, en ausencia de Cristo, en ausencia de la presencia de Cristo resucitado, al ya no verlos ellos más a Cristo, entonces el mundo iba a ser convencido de justicia por medio del Espíritu Santo. En ausencia de Cristo resucitado, es el Espíritu Santo el que está convenciendo al mundo de justicia. Y esa justicia perfecta de Cristo es la justicia de la cual habla Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, donde dice, al que no conoció pecado, ve, eso lo hace justo a él. Dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que ahí está esa convicción de justicia. Eh, Podemos ver entonces que la justicia que nosotros necesitamos es la de Cristo, la justicia perfecta de Cristo, no la nuestra. La nuestra no sirve, la nuestra no da la talla, no es suficiente. Eh, incluso, incluso una persona que dice, pero yo guardo los 10 mandamientos, yo guardo los mandamientos. Bueno, caiga en la cuenta que por más que guarde los mandamientos, usted no va a alcanzar justicia al nivel perfecto. Usted puede guardar los mandamientos, pero eso no lo hace justo. Guardar los mandamientos no hace justa a una persona. Una persona necesita que sea la justicia de Dios en Cristo la que le haga justo. Y cuando una persona es justa con la justicia perfecta de Cristo, entonces esa persona ya no necesita guardar los mandamientos, simplemente van a estar escritos en su corazón. Esa persona ya no vive pensando si está rompiendo o si no está rompiendo, si está violentando, quebrantando X o Y mandamiento, porque ella es libre de ley. Es libre de ley, ya no está tratando de ser justo cumpliendo la ley. Ahora va a ser justo porque Dios lo declara justo. Entonces, como su justicia no depende de su desempeño, entonces esta persona de ahí en adelante pues vive una vida santa, porque el Espíritu está en él o en ella. Él es ahora templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y la persona entonces, Dios mismo hace que viva una vida santa. La presencia de Dios le lleva a vivir santamente, porque su ego ha muerto. Entonces se cumple aquel pasaje que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, de modo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es justicia perfecta, cuando Cristo vive en nosotros. Note usted que no se trata simplemente de imitar a Cristo, se trata de que Cristo viva en nosotros, pero muriendo el ego, muriendo el ego. Así es como entonces su justicia perfecta se hace realidad en nosotros. Muy bien, seguimos avanzando. Cuando dice que convencerá al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, en Juan 16:11, lo que está diciendo es que eh, con la venida del Espíritu Santo,
por medio del Espíritu Santo se declara la derrota definitiva del enemigo, que es Satanás. Satanás es ese príncipe de este mundo, porque en la cruz queda expuesto públicamente Satanás y queda condenado en la cruz. Acuérdese de lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Eso es herida de muerte. Eso fue lo que logró Cristo en la cruz por nosotros. Satanás queda mortalmente eliminado para nosotros. Ya deja de tener poder sobre nosotros, porque ahora está presente el Espíritu Santo en nosotros. Convence de juicio en el sentido entonces de que le hace ver al pecador que no puede seguir siendo neutral o permanece bajo el poder del príncipe de este mundo o se rinde al rey que es Cristo victorioso. Muy bien, entonces a estas alturas de la sesión puede ser que haya alguien que tenga algún comentario o algo que decir al respecto. Es el momento de hacer comentarios o pregunta. Acuérdense que es una sesión interactiva y vamos por partes. Ya presenté el pasaje central. Muy bien. En vista de que no hay participación eh, de alguno de ustedes, entonces vamos a continuar explicando algo muy importante que tiene que ver con el instrumento que el Espíritu Santo usa para que nosotros podamos ser convictos de pecado. En realidad, hay muchos pasajes a los cuales podemos recurrir. Ahorita me gustaría que fuéramos a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Repito la cita. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Dice así: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, aquí eh, estamos viendo un pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Lo citamos mucho. Es un pasaje que nosotros usamos, pero me temo que nosotros no le hemos agarrado al pasaje el verdadero sentido, el verdadero propósito que tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que significa? Aquí le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que las sagradas escrituras él las ha conocido desde la niñez. ¿Qué significa eso? Que lleva tiempo conocer las escrituras. Lleva tiempo. Hay que invertir tiempo. Y dice aquí, desde la niñez. Entre más temprano empiece uno a conocer las escrituras, más resultados va a haber uno de llegar a ser enteramente preparado para toda buena obra. Eh, Ahora, dice el apóstol Pablo a Timoteo que las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. No está diciendo que vas a llegar a ser salvo, no, sino que vas a llegar a ser sabio para la salvación, que es diferente. Salvo ya es, pero necesitas ser sabio para esa salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ahí ya hay una gran pregunta que necesitamos hacernos.
Están las escrituras, está el Espíritu Santo. Acuérdense que estamos hablando de la función del Espíritu Santo. ¿Está el Espíritu Santo realmente haciéndome sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús? ¿Estoy yo en ese proceso? ¿Estoy yo prestándome para que el Espíritu Santo, por medio de las Sagradas Escrituras, me haga sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Es una pregunta que tenemos que hacernos, porque nosotros podemos tener muchos años de haber sido bautizados y en realidad no es, en todos esos años no hemos llegado a estar conscientes de lo que significa la obra del Espíritu Santo. Y entonces, por no estar conscientes, no nos estamos prestando para que esa obra lleve a cabo el proceso de hacernos sabios para la salvación. Y esa salvación que es por la fe en Cristo Jesús. De modo que ahí ya hay una inquietud, ya hay un reto que tenemos. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y luego explica por qué. ¿Por qué puede la Escritura hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús? ¿Por qué puede? Bueno, porque es inspirada por Dios. Precisamente por eso, porque es inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo. Y luego da ahí varias, ¿verdad? Varias resultados o varias, más bien funciones que lleva a cabo el Espíritu Santo por medio de la Escritura. Dice que una de las funciones es enseñar, otra es redarguir, otra es corregir y otra es instruir en justicia. Eh, Cuando uno se pone a estudiar cada una de los significados de esas palabras, entonces se puede hacer preguntas. ¿Estoy yo siendo enseñado? ¿Me redarguye a mí el Espíritu Santo por medio de la Escritura? ¿Me corrige el Espíritu Santo a mí por medio de la Escritura? ¿Me instruye en justicia? ¿Eh? Aunque soy justo para Dios en Cristo, necesito instrucción en justicia. Necesito enseñanza en justicia. Necesito que se me redarguya en justicia. Necesito que se me corrija en justicia. Porque la justicia en Cristo, aunque ya es presente, pero yo mismo tal vez no me siento justo. Yo soy débil. Yo soy imperfecto. Entonces necesito esta enseñanza. Necesito que se me redarguya. Necesito que se me corrija. Necesito que se me instruya para que entonces yo vea progreso en mi justicia. Ya sería una justicia progresiva, la cual gradualmente voy viendo que se hace realidad en mi forma de ser y empiezo a ser justo a mi forma de verme a mí mismo. Pero primero necesito que se me enfrente con la realidad de que no soy justo para llegar a ser justo. Muy bien. Y luego dice aquí que el resultado final es que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, la palabra perfecto significa completo y llegue a ser un hombre de Dios perfecto y lo califica diciendo enteramente preparado para toda buena obra. Ve qué interesante, o sea, ¿qué está diciendo aquí? Que un obrero de Dios, un varón de Dios o una mujer de Dios eh, que quiere ser obrero en el reino de Dios necesita pasar por todo ese proceso por medio del cual el Espíritu Santo, por medio de la Escritura, le lleva a esa sabiduría para salvación. Esa sabiduría para salvación, la cual espero con un ejemplo aclararles un poquito más. Muy bien, si no hay participación ahora de alguno de ustedes, voy a proseguir. Puede ser que tal vez entre los participantes por WhatsApp haya alguna comentario o alguna pregunta que hacer de todo lo que hemos dicho ahorita. Puede ser, estoy fijándome aquí a ver si hay alguno activa micrófono. ¿Todo bien por ahí, Rolando? Gracias, Rolando.
Muy bien, entonces ahora les voy a invitar, un momento, cambio aquí. Les voy a invitar a eh, que vayamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ya cómo comienza el texto. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esos dos versículos son poderosos. Estos versículos los estamos sacando un poco fuera de contexto, porque estamos hablando de un momento en el cual eh, el autor de Hebreos le quiere demostrar a los hebreos que ellos están en peligro de caer en desobediencia. Les quiere demostrar a ellos que el verdadero reposo es el que se tiene en Cristo. Eh, y les dice que deben procurar entrar en ese reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y para sostener su exhortación, les dice, porque la palabra de Dios tiene esa característica. La palabra de Dios dice, es viva y eficaz. Y dice que es como, es más cortante, dice, más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, el autor quiere magnificar la eficacia de la palabra de Dios, diciendo, usando la metáfora, o más bien la símil, ¿verdad? De una espada de dos filos. Una espada de dos filos. Eh, Quiere magnificar la eficacia y quiere magnificar también el hecho de que es palabra viva. Es palabra viva, es decir, la palabra de Dios produce un efecto. Cuando dice viva y eficaz, dice que tiene la virtud de dar vida, tiene la virtud de comunicar vida, de infundir vida al que la oye. Eh, pero para que esa vida sea infundida al oyente o al lector de ella, eh, debe permitir que esa palabra como espada le penetre hasta partir el alma eh, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y nosotros usamos este pasaje mucho cuando estamos evangelizando, porque estamos esperando que la persona a la cual estamos evangelizando le pase eso, que la palabra le penetre a él, que la palabra le corte, que la palabra le parta el alma y el espíritu. Y que la palabra le haga visible a él o a ella sus pensamientos y sus intenciones del corazón. Sin embargo, tal vez nosotros mismos no hemos hecho el mismo ejercicio con nosotros. Tal vez nosotros mismos no hemos tenido la oportunidad de nosotros mismos exponernos a esa palabra para que esa palabra a quien corte sea a nosotros mismos. Para que esa palabra a quien penetre sea a nosotros mismos. La pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿Hemos nosotros hecho el ejercicio
de que la palabra, de que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, que es espada de doble filo, nos corte y nos penetre. Y llegue a ese momento en el cual vamos a poder discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Como usted puede ver ahí, verá, estamos hablando de un proceso que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo por medio de su palabra en nosotros. Nosotros como obreros del Evangelio, haciendo evangelismo cristocéntrico, necesitamos que en nosotros suceda, que primero suceda en nosotros ese partir el alma y ese cortar, ¿verdad? Ese partir el alma y ese dividir, separar las coyunturas y los tuétanos. Es como desarmarnos. Es una forma de desarmarnos, es como decir, como despedazarnos para analizarnos hasta lo más profundo. Y así entonces afloren los verdaderos pensamientos y las verdaderas intenciones que nosotros mismos no habíamos visto acerca de nosotros mismos. Eso es algo que nosotros tal vez no hemos hecho, tal vez no lo hemos experimentado. Y no hemos entonces entendido cómo, ¿verdad? ¿Qué significa eso de que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia? Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué interesante, ¿verdad? Es decir, si nosotros mismos no hemos estado conscientes de que a los ojos de Dios no hay nada que no sea manifiesto en su presencia, si no estamos conscientes de eso, de que nuestros propios pensamientos y nuestras propias intenciones para Él son perfectamente conocidos, si no estamos conscientes de eso, entonces nosotros todavía no hemos sido cortados. Todavía no nos ha penetrado esa espada, lo suficiente como para que entonces podamos tener testimonio de la obra de Dios en nosotros y hacer partícipes a otros de la obra de Dios en ellos. Si nosotros no tenemos testimonio, si nosotros no tenemos experiencia de haber sido cortados y penetrados por la palabra, entonces esa experiencia que si no la hemos tenido, no podemos dar testimonio de ella a otros. Entonces no vamos a poder realmente, es decir, por nosotros no va a trabajar el Espíritu entonces, para que ellos también sean convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Estar conscientes de esto en nuestras vidas es muy importante para que así entonces eh, Dios tenga espacio para trabajar en nosotros. Dice aquí, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es muy importante, es decir, es esencial, indispensable para un obrero del Evangelio experimentar que sus intenciones y pensamientos y todas las cosas de él, dice, están desnudas y están abiertas a los ojos de Dios. ¿A quién? Dice, tenemos que dar cuenta. Estar conscientes de que aún nuestros propios pensamientos, Él los conoce. Nuestras propias intenciones, nuestras propias actitudes, Él las conoce. Estar consciente de eso es lo que entonces permite que nosotros. Adelante, hermano Rocky. Yeah. Can you apaga su micrófono en la chat? Claro que sí. Hay un gran eco. Listo. Apagado. Perfecto. Muy bien. Perfecto, perfecto, perfect. En inglés no dicen perfect, dicen perfect. Muy bien, gracias, Rocky. Sigamos ahora entonces tratando de comprender la función del Espíritu Santo por medio de la palabra en nosotros, para que si realmente
nos prestamos para que el Espíritu Santo lleve a cabo su función, su obra en nosotros, primero, si no nos prestamos para eso, entonces no vamos a ser instrumentos de Dios para que por medio de nosotros el Espíritu Santo lleve a cabo su función en las personas a quienes evangelizamos. No vamos a poder dar testimonio. La experiencia de su obra en nosotros es el testimonio. Si no tenemos experiencia de ese testimonio en nosotros, no podemos dar, perdón, si no tenemos experiencia de su obra en nosotros, no vamos a poder dar testimonio. Sin experiencia no hay testimonio. Sin experiencia no hay testimonio. No sabríamos de qué estamos hablando. No podríamos decirle al otro de cuáles son las cosas, cuáles fueron los pensamientos, cuáles fueron las intenciones que el Espíritu Santo puso, desenmascaró en mi persona. Entonces, si no puedo dar ese testimonio, o por lo menos no lo he vivido, no sabré de qué estoy hablando. Y a esto se agrega aquel famoso pasaje que yo uso mucho, que está en Juan capítulo 8. Repito la cita, Juan capítulo 8, eh, capítulo 8, versículo 30 en adelante. Ajá, 31, perdón. Repito la cita, Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vamos a leerlo otra vez, porque en realidad vale la pena leerlo para después saber de qué estamos hablando. Dice, Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es la misma idea, es la misma idea. El Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra. Y aquí dice claramente nuestro Señor Jesucristo que lo que Él espera de las personas que han creído en Él, como dice el versículo 31, dice que a los que habían creído en Él, como nosotros que hemos creído en Él, ¿verdad? Pero no vamos a ser verdaderos discípulos, sino hasta que permanezcamos en su palabra. No basta con ser un creyente, hay que ser un verdadero discípulo por medio de permanecer en su palabra. Nutrirnos, quedarnos en esa palabra lo suficiente para que esa palabra nos nutra, nos alimente. Y por medio de ese alimentarnos de su palabra, llegamos a ser verdaderos discípulos y vamos a conocer la verdad que nos hace libres. Y esa libertad, si nosotros no la estamos experimentando, si nosotros mismos no somos personas en quienes se experimenta ser libres de pecado, entonces nosotros, ¿cómo vamos a poder evangelizar? Nuestro evangelismo no va a ser cristocéntrico. Vamos a convencer a la gente de bautizarse. Las vamos a convencer de que tienen que asistir el domingo, congregarse. Vamos a convencer de muchas cosas, pero lo que menos va a pasar es que las personas lleguen a ser libres de pecado. Y, y ese es un reto que tenemos entonces. ¿De qué está hablando Cristo? ¿De cuál verdad está hablando Cristo? Cuando dice que si yo permanezco en su palabra, la voy a conocer, siendo verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es uno que llega a conocer esa verdad, pero ¿cuál verdad? ¿De cuál verdad está hablando?
Y esa verdad, para poder nosotros entender cuál es, lo aclara el mismo contexto, el mismo contexto. Y es la verdad de que somos pecadores. ¿Por qué? Porque la reacción de ellos cuando dice, hijos de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, ve, ahí ellos están dando a entender que no conocen la verdad. Están dando a entender que están engañados, están autoengañados. Entonces, una persona autoengañada, una persona que por no permanecer en la palabra de Cristo, no logra conocer la verdad de su esclavitud al pecado, a esa persona no le sirve lo que Cristo hizo muriendo por nosotros en la cruz. No le sirve, no le funciona. La obra de Cristo deja de ser para él una obra que tenga sentido. Es decir, no va a tener sentido el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz por él o por ella y haya derramado su sangre. No, no lo va a entender. No, no va a entender cómo la muerte de Cristo lo libera de pecado. Entonces, ahí tenemos otra, ¿verdad? Otra forma como el Espíritu Santo funciona. Funciona por medio de que nosotros lleguemos a tener conocimiento de una verdad que nosotros no queremos aceptar, una verdad que negamos y que nos duele aceptar. No nos gusta aceptarla. La verdad de nuestras verdaderas intenciones, la verdad de nuestros verdaderos sentimientos, de nuestras verdaderas actitudes, son verdades, son realidades, son pensamientos, intenciones, actitudes, características nuestras que nosotros evitamos, de las cuales evitamos hablar y evitamos reconocer, y es más, las negamos, las ocultamos, porque nos duele reconocerlo, nos duele aceptar que hay deficiencias en nosotros, que hay cosas, hay formas de ser, hay actitudes, hay es decir, hay toda una complejidad de traumas incluso. Puede incluso haber traumas en nosotros. Puede incluso haber en nosotros sentimientos de que no damos la talla. Muchas debilidades que nosotros mismos, de las cuales no estamos conscientes. Y esto es algo que, ¿verdad? Eh, en el proceso de prestarnos para que el Espíritu Santo, por medio de permanecer en la palabra de Cristo, siendo verdadero discípulo, por medio de ese proceso, entonces el Espíritu Santo, si eso no sucede en nosotros, entonces no vamos a tener experiencia de ser libres de pecado. Si la experiencia de ser libres de pecado no se hace realidad en nosotros, entonces no vamos a poder eh, eh, realmente dar testimonio del poder de Dios, del poder de la palabra, de la obra del Espíritu en nosotros. Si la obra del Espíritu no se hace realidad en nosotros, si la experiencia de su obra no se hace realidad, no vamos a poder dar testimonio. Un momento. Continuamos entonces. Ahora sí. Eh, vamos a pasar a otro pasaje que nos va a ayudar a comprender esto un poco más. Pero ya saben, pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, pueden interrumpir en cualquier momento con su voz y hacer comentario o hacer preguntas. Si no, dejamos todo para el final. Les voy a invitar ahora que leamos Salmos capítulo 19. Salmo 19. Dice así la palabra. Y vamos a leer el versículo 8 en adelante. Dice, repito la cita. Salmo 19, capítulo 19, versículo 8, 9, 10 hasta
el, hasta el 12. Leyendo el 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bueno, leí hasta el versículo 14. Es un pasaje muy poderoso porque, en primer lugar, lo que hace es darle su lugar justo a los mandamientos, a la ley. Versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa es la función del Espíritu Santo. Hacer sabio al sencillo. Eh, y eso es lo que hace los mandamientos. Eso es lo que hace la ley. La ley lo que hace es juzgarnos. Es por medio de la ley, por medio de los mandamientos que somos juzgados. Por eso dice el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Luego dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. De modo que aquí lo que está diciendo el salmista es que nosotros también no estamos exentos de lo mismo. Nosotros necesitamos, como dice Romanos 7, la ley es santa, la ley es perfecta, pero yo soy débil. La ley fue dada para eso, para que yo vea lo débil que soy, para que yo vea lo mal que yo estoy. Por medio de la ley, Dios me juzga. Por eso dice el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Respuesta, nadie. Nadie entiende sus propios errores. Necesita que Dios le muestre sus errores. Por eso dice, líbrame de los que me son ocultos. Por eso dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. O sea, el que está escribiendo esto está consciente de que hay deficiencias en él o en ella que él mismo lo conoce. Es una persona realista. Es una persona que está permaneciendo en la palabra lo suficiente para conocer la verdad. Y se le abre entonces una inquietud muy grande. La inquietud de que hay errores que le son ocultos, que no los conoce. Y para eso necesita los juicios perfectos de Jehová. Para que entonces esos juicios le ayuden a ver la verdadera condición de su ser a los ojos de Dios. Esa es la verdad que Cristo quiso decir que vamos a llegar a conocer siendo verdaderos discípulos y que al conocerla vamos a ser libres. Pero como repito, ¿verdad? Es un proceso doloroso. Es un proceso que no es bonito, no es agradable, ¿ve? Porque significa que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio de los mandamientos, va a dejar en evidencia características mías erróneas que yo mismo no conocía
que yo tenía o que tengo. Y ese proceso doloroso es necesario. Al comienzo cuesta porque duele. Incluso llega un momento en el cual incluso puede ser que neguemos esa realidad. Porque es una realidad que duele al punto que uno la niega, uno no quiere enfrentarla. Es una verdad que uno no quiere conocer. Y al tener esa actitud, entonces se nos está olvidando incluso una frase muy importante que David dijo en el Salmo 51 cuando dijo, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Hablándole a Dios, ¿verdad? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Es decir, David sí estaba consciente de que su más secreta intimidad era conocida para Dios. Entonces, Dios ama esa verdad. Pero si esa verdad yo no la conozco de mi propia intimidad, entonces mi arrepentimiento no va a ser sincero, no va a ser completo, un arrepentimiento para justicia. Para que la justicia de Dios se haga realidad en mí no va a ser posible. Como pueden ustedes ver, entonces, aquí de lo que estamos hablando es de una realidad que nos cuesta conocer. Eh, y es algo que a todos nos pasa. No somos excepción. No cantemos victoria diciendo que yo sí. Yo sí acepto conocer, ¿verdad? La realidad de mis deficiencias, de mis traumas, de mis carencias, las carencias que yo tengo, aquellas cosas en las cuales yo no doy la talla. Es una realidad que no conozco y lo más probable es que no quiero conocer. Y yo les puedo asegurar que todo ser humano, esa es su tendencia. Lo voy a ilustrar de, de una o dos maneras. El famoso diagnóstico médico. ¿Cuántos de ustedes realmente eh, tienen suficiente, digamos, valentía o coraje o, digamos, determinación para que cuando le llegan los resultados de la radiografía o del TAC o de la resonancia magnética o el examen de sangre y usted abre el documento y usted dice, uy, qué ganas de saber cómo estoy? No, eso es mentira. Uno como que no quiere conocer la verdad de su verdadero estado médico. Eso es muy real. O sea, duele conocer la verdad, duele que estoy mal de los triglicéridos. Duele saber que a lo mejor hay un tumorcillo por ahí. ¿Ven? Es decir, así somos los seres humanos. Los seres humanos aborrecemos la verdad. No queremos saber la verdad acerca de cómo estamos médicamente. Y con más razón no queremos saber cómo estamos espiritualmente. ¿Cuáles deficiencias estamos teniendo? Eh, muy bien. Otro ejemplo. Digamos que usted es una persona a la cual todos los meses le llega un ingreso, una cantidad de ingreso económico. Y entonces usted, ¿verdad? Agarra el dinero que le llegó y lo pone en su billetera, o puede ser que tal vez se lo acreditaron a su tarjeta de débito. Y apenas le llegó la cantidad, digamos que $1,000. Bueno, eso es mucho dinero, ¿verdad? En algunos países, pero hablemos de $100. Y que esos $100 son para que te tienen que rendir 8 días. Entonces resulta que apenas recibe los $100, metes la tarjeta o sacas el billete y pagas. Pagas la cuenta de la energía eléctrica, pagas la cuenta de la energía del agua, pagas la internet, pagas
vas al pulpero, el pulpero es el dueño de la tienda que me vendió alimentos y tengo una deuda ahí, la pago. Y aquellos $100 que yo recibí originalmente, se me olvida el saldo, se me olvida cuánto me está quedando. No sé si son 90, si son 80, si son 70, puede ser que lo que haya sean 35 nada más. Pero por alguna razón yo ignoro el saldo y estoy a propósito, intencionalmente ignorándolo. ¿Por qué? Porque me duele enfrentar la realidad de lo que tengo. A todos nos pasa, supongo. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que hay dolor, es desagradable. Y aquí el autor del Salmo 19 está diciendo que los mandamientos son más dulces que la miel, pero es porque ya él está, ya él aprendió a, a gustarle, ya le gusta la verdad, ya le gusta. Y tenemos que llegar a ser como ese, como el autor ¿verdad? De este salmo. Personas que digan, deseables son más que el oro los juicios de Jehová. Que Jehová me haga juicio es deseable más que el oro. Es decir, que me deje de doler, porque yo necesito que su juicio eh, me ayude a ver los errores que me son ocultos, los errores que me son ocultos y entender mis errores. Porque tiene que ser Él que me haga entender mis errores. Yo no puedo entenderlos por mí mismo. Tiene que ser Él. Tiene que ser el Espíritu Santo por medio de su palabra, la que me ayude a ver cómo estoy. Muy bien. He estado haciendo mucho énfasis en el dolor que produce y en el placer que debería darnos cuando por fin amamos los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque cuando los amamos, cuando permanecemos en su palabra y somos verdaderos discípulos y conocemos la verdad, entonces la libertad llega cuando yo me reconcilio con esa realidad. Yo me reconcilio con esa realidad. Es decir, yo empiezo entonces a entender que en efecto, así soy yo. Yo tengo tales problemas. Yo tengo tales traumas. Yo tengo tales carencias, X o Y carencias. Sí, lo reconozco. He sufrido de una baja autoestima, por ejemplo, para dar un ejemplo de una carencia que todos hemos tenido. Sí, mi baja autoestima me hace a mí ser una persona que entonces hable mucho, que no guarde silencio. Mi baja autoestima me hace a mí ser una persona que le guste hablar de cualquier cosita que logre, cualquier cosita de la cual, ¿verdad? Se pueda gloriar, está hablando de ella. Como le pasaba a los fariseos, ¿verdad? Que tocaban trompeta cuando daban limosna o que hacían muy evidente su ayuno. Jesús les dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque la recompensa que busca es la de los hombres. De modo que estamos hablando de la complejidad de lo que somos. Esa es la verdad que Cristo quiere que conozcamos. Los errores que cometemos eh, en nuestra forma de sentirnos en lo más profundo, en la forma como nos sentimos, comparándonos con los demás, por ejemplo. Ahí cometemos muchos errores, porque al vivir comparándonos con los demás, entonces nosotros se nos desarrollan un montón de sentimientos que pueden ser incluso sentimientos de envidia, sentimientos puede haber resentimientos, puede haber codicia, se afloran las codicias, afloran los deseos, los deseos no cumplidos. A este prójimo, ¿verdad? Le pasa igual que a ustedes.
Yo recuerdo que hace varios años me reuní con un hermano y yo le conté a ese hermano, hermano, viera que yo tengo un sueño que es recurrente. Es un sueño de algo que no ocurrió en mi juventud, de algo con lo cual yo soñaba, un anhelo que no se hizo realidad. Y en mi sueño se hace realidad. Entonces, hermano, le pido que, ¿verdad? Y yo fui gráfico, yo le conté al hermano, le dije, ¿verdad? Exactamente de qué se trataba. Y le dijo, hermano, ore por mí porque para mí eso es ¿verdad? Una carencia, es algo, ¿verdad? Es como un trauma. Ore para que ese sueño no me siga molestando. O sea, en mi inconsciente hay algo oculto y se manifiesta, se hace evidente en el sueño recurrente, repetido. ¿Eh? Lo que no se hizo realidad en la vida anterior, se hacía realidad o no se hacía en el sueño. Típico, ¿no? Entonces ahí pude ver yo cómo los juicios de Jehová actuaron en mí para que yo me diera cuenta de que eso me estaba generando una insatisfacción inconsciente, la cual me estaba afectando espiritualmente. Entonces yo confieso eso, le pido oración al hermano y soy sanado, como dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ahí yo interpreto ofensa como una deficiencia, como una carencia, como algo que ofende a Dios. Que yo siga todavía, ¿verdad? En lo más oculto de mi ser, todavía siga insatisfecho por ciertas cosas que no ocurrieron en mi juventud, de las cuales no voy a hacer, no voy a dar información detallada, ¿verdad? Pero a ese hermano sí se la di detallada. Para dar un ejemplo, ¿verdad? De cosas que parecen muy inocentes y muy, ¿verdad? Poco, ¿verdad? Poco dañinas, pero que pueden estar teniendo efecto en nosotros y que no somos libres todavía en todo el sentido de la palabra. Si en nosotros no sucede la experiencia, no podemos dar testimonio. Experiencia de liberación, donde ya seamos verdaderamente libres. Ya la verdad ya no nos asusta. Empieza a ser libre uno en el momento en que uno se reconcilia con la realidad y deja de ponerse la máscara. Empieza uno a ser auténtico. Empieza uno a ser una persona que ya no tiene que pretender ser más de lo que es. Y entonces hay lo que un psicólogo muy famoso llamado Carl Jung llama, se produce una individuación. ¿Ve? Es decir, el ser externo mío, lo que yo soy, la imagen que yo, ¿verdad? Quiero que la gente vea y que es falsa, esa imagen desaparece y el verdadero yo empieza a aflorar. Ahí es que ya hubo reconciliación, ya acepto que tengo debilidades, acepto que tengo carencias y entonces ahí empieza a trabajar el Espíritu Santo para hacerme libre. Ya no ando preocupado más por eh, demostrar a otros lo que en realidad no soy y no tengo. A eso se refiere. Muy bien. Eh, todo esto que he hablado, ¿verdad? Todo esto que hemos, bueno, en realidad no es que yo lo he hablado, es que lo hemos leído, ¿verdad? Podemos esto confirmarlo más profundamente con la lectura de un libro que es muy bueno. Es el famoso Eclesiastés en el capítulo 5. Oigan lo que dice. Dice así. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Repito la cita. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Para aquellos que quieren leerlo en su propia Biblia. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír
que para ofrecer el sacrificio a los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón. Se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿Qué está diciendo aquí? En esencia lo que está diciendo es, cierre la boca, cierre la boca, quédese callado, es lo que está diciendo. Y en esencia lo que está diciendo es lo mismo que dijo Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice así, sabemos lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que delante del Señor, como dice Eclesiastés 5, mejor guardar silencio. Mejor guardar silencio. Mejor cerrar la boca. ¿Para qué? Para oír. Para prestar oído a lo que Él nos está diciendo acerca de cómo estamos en realidad. ¿Cómo somos en realidad? Es muy importante ese proceso. Cuando oremos, no corramos a decir palabra. Cuando oremos, guardemos silencio todo el tiempo que sea necesario para que, para que lo que digamos en oración sea algo que realmente Dios merezca que yo le diga. Leo un pasaje más. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Repito, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo trabaja por medio de que nosotros, antes de proferir palabra, aprendamos a prestar oído a la palabra de Dios. Permanezcamos en la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Prestémonos para que la palabra de Dios actúe en nosotros y nos haga conscientes de lo que Dios en realidad nos está diciendo. Aprendamos a ver el conjunto de toda la escritura. Dice 2 Timoteo 3, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. De modo que un evangelista necesita leer toda la escritura, necesita conocerla toda, 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 desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque todos y cada uno de los libros de la Biblia tiene un propósito diferente el uno del otro. Como usted puede ver, el propósito de Eclesiastés no es el mismo propósito de Proverbios. Y tampoco el de Salmos. Tampoco el de Job. Tampoco el Pentateuco.
Tampoco los profetas. Todos tienen propósitos diferentes y cuando uno está consciente del propósito de cada uno de ellos, entonces uno puede tener un conocimiento de toda la palabra de Dios, de toda la escritura, que le permita tener una comprensión integral, completa, de su naturaleza, de su ser, de su pensamiento, y entonces la palabra de Dios se vuelve espejo en el cual nos podemos ver y darnos cuenta cómo somos en realidad. Y ahí es donde entonces la palabra de Dios llega a ser eficaz como espada de doble filo. Llega a ser viva y eficaz. Y empezamos a amar la palabra lo suficiente como para nutrirnos de ella todos los días, por largo tiempo cada día, meditar en ella profundamente hasta que la palabra realmente se nos aclare y entonces guardando silencio, el Señor nos habla y nos dice cómo son las cosas y cómo es la realidad. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos llegado con esta exposición, la cual posiblemente genere preguntas, genere comentarios y vamos a abrir ahora entonces la sesión, ¿verdad? A comentarios. Eh, podemos, eh, aquí mismo, ¿verdad? Yo ya puedo, ¿verdad? Eh, declaro que en este momento se pueden hacer preguntas. ¿Tiene sus preguntas usted? Oyente de WhatsApp, oyente de Zoom o un comentario. Dios le bendiga, hermano. Adelante, mano. Sobre el tema de hoy, que ha sido un poco amplio, y sobre la función que tiene el Espíritu Santo de lo que nos convence, como por donde comenzamos, y todos los procesos que debemos vivir y nos hace vivir el Espíritu Santo, y solo a través de él podemos vivir. Podemos solamente argumentar de que debemos esforzarnos más y conocer más del Espíritu Santo. Y la única forma de conocerlo, hasta donde hemos visto, y usted bien argumentó, es a través de lo que Él mismo reveló e inspiró para que le conociésemos y nos dejásemos llevar por esa palabra. Desde luego surgen muchas preguntas. A mí se me ocurren algunas, por ejemplo, ¿cómo podemos estar seguros de que tenemos el Espíritu Santo nosotros mismos? O esa es una pregunta que se la puede hacer cualquier persona. ¿Cómo puedo no percibir yo o estar seguro de que lo que estoy haciendo es sobre el Espíritu Santo y no mía? Hemos estado hablando también de eso en otras ocasiones y muchas más, pero en definitiva sí tenemos que prepararnos mucho más. Sí, hermano Ehrlich, en realidad, ¿verdad? La pregunta es lícita, es legítima porque es una duda que podemos estar teniendo, ¿verdad? Y, y nosotros, yo podría, ¿verdad? Intentar una respuesta con base en lo que dice eh, 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6, ¿verdad? Es un libro, es un capítulo muy bueno para entender eso, ¿verdad? A mí me ha ayudado mucho, pero comienza hablando de 1 Corintios 6, y aquí está. Versículo 12 en adelante. Ahí el apóstol Pablo habla de las viandas, el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Él luego dice, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación. Y ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Hace una, una comparación y habla de una situación que hoy no existe, ¿verdad? Es una situación muy diferente porque estamos hablando de Corinto hace 2000 años. En el templo había rameras. O sea, las rameras en realidad lo que eran sacerdotisas. Y aparentemente había personas ahí que había hombres que iban al templo, siendo cristianos, seguían yendo al templo pagano, donde se unían y se hacían un cuerpo, se unían con la ramera en un cuerpo. Dice, porque dice Pablo, los dos son una sola carne,
Pero el que se une al Señor, versículo 17, pero el que se une. Voy a leer 16 primero, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Luego dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para yo convencerme de que sí soy templo del Espíritu Santo, yo necesito entonces analizar la situación de los corintios. Los corintios, entre ellos había algunos hombres que cometían el error de congregarse en ese templo para unirse en un solo cuerpo con una ramera. A eso es lo que el apóstol Pablo le llama fornicación, a esa, ¿verdad?, mala costumbre, a ese, ¿verdad?, error de ellos. Y entonces, al hacer eso, estaban ignorando que su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Lo estaban ignorando. Haciendo eso, lo estaban ignorando. Entonces, yo, ¿verdad?, yo tomo nota de eso y veo que así como ellos ignoraban, yo puedo estarlo ignorando. Ignorar que yo soy cuerpo del Espíritu Santo es lo que hace que yo cometa, ¿verdad?, errores de ese calibre, como el de la fornicación. Y entonces el problema no es cómo hago para saber si lo tengo. El problema es diferente. El problema es qué dice mi comportamiento acerca de la ignorancia que tengo de tenerlo. O sea, no debe haber duda, pero sí puede haber ignorancia. El problema de la duda no debería estar en nosotros. Porque no es necesaria ninguna experiencia sobrenatural para yo estar convencido de que sí mora en mí el Espíritu Santo. No, no es necesario eso. Yo sé que sí mora en mí el Espíritu Santo porque la Escritura dice que sí. ¿Ve? No es porque yo sienta algo. Pero sí puedo estar cometiendo el error de ignorarlo. O sea, de no saberlo, de no entenderlo. Y esa ignorancia viene porque nos puede estar pasando que tampoco entendemos que hemos sido comprados por precio. Y porque no hemos entendido que al habernos unido al Señor, un espíritu somos con Él. Y al no tener conciencia de esto, entonces no ocurre lo que dice 2 Corintios 3, que dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo necesito empezar primero por examinar cuán ignorante he sido de esa realidad que Dios me dice a mí, que Él declara en su palabra que es una realidad, la realidad de que soy templo del Espíritu. Si esa realidad la he estado ignorando, entonces no, ¿verdad? Por esa razón yo no estoy experimentando ser libre en ese sentido. Pero gracias, Ehrlich, ¿verdad?, por lanzar, que yo sé que es una pregunta que, que, que no es que necesitas mi respuesta, pero es una pregunta que lanzas para discusión, ¿verdad? Y, y creo que el problema no es que yo dude, sino que es que yo, ¿verdad?, ignore. Así es, no, lo lanzaba precisamente para eso, porque hay hermanos o hay personas que recién comenzando en los caminos de Dios, pues pudieran tener esa duda, pudieran en la ignorancia del principio de ser nuevo, pues pudiera también generarle esa duda de decir, bueno, ¿cómo estoy seguro
de esta obra maravillosa del Espíritu Santo. Claro, como usted bien lo dice, ya tenemos los elementos para nosotros identificarlo y estar convencidos de ello. Sí, correcto, correcto. Sí, el problema es que ignoramos y el problema es que al ignorar estamos dando a entender que no entendemos. O sea, no entendemos la magnitud, la dimensión que tiene esa verdad que está declarada en la Escritura. Está declarada ahí. No es porque la siento, es porque está escrito. Entonces, yo creo eso, ¿verdad? Es una realidad que Dios declara, no es una realidad que yo tengo que comprobar, ¿verdad? Pero sí, lo que sí voy a poder comprobar son los resultados de esa realidad que Él declara. Y con el tiempo voy a ver resultados. Como, ¿verdad? Yo estoy seguro que muchos de ustedes los han visto. Muy bien. ¿Alguien de WhatsApp tendría algún comentario? Un momento. Te escucho. Quería hacer un breve comentario sobre el tema que hemos explicado hoy. Hemos explicado muy bien tratado este tema, muy importante. La Iglesia Santa del Señor, la iglesia que Él viene a buscar, y debe ser una iglesia que conozca bien el procedimiento del Espíritu Santo, la información sobre el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros y qué actitud debemos de asumir ante el Espíritu Santo, la necesidad de tener el Espíritu Santo por el trabajo que hace con nosotros. Creo que esta clase que usted ha dado Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Voy a quitar mi micrófono. No me van a oír Ehrlich y Alder. Ok, hermano. Entendido, hermano. Francisco. Hey, Carlos. Yes, brother. Yes, brother. Tenemos 14 dispositivos conectados a la WhatsApp. Gloria a Dios, hermano. Pero igualmente recuerda, hay más gente por cada dispositivo. Bueno, hermanos, yo creo que es necesario que lleguemos a un final. Déjenme quitar el micrófono. Un momentico. Ok. Vamos a llegar al final y vamos a pedirle a... Hey, aprovechemos que Juan Francisco está ahí conectado para que sea él el que nos despida en oración. ¿Qué les parece, hermano? Adelante, Juan Francisco, una oración final de despedida. Sea santificado tu nombre, Padre Santo, te damos gracias.
hermanos que estamos conectados en WhatsApp, los maestros que han hecho posible esta clase, por sus familiares. Padre Santo, por este tema profundo y tan importante para nuestra vida. Le pedimos en el nombre de Jesucristo que bendigan los maestros, que sigan preparando estos temas excelentes, maravillosos, y llévanos, Padre Santo, a nuestra casa, a nuestros hogares. Le damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.